Hablemos. Hablemos. Buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos. Este es el 12º video o capítulo de Hablemos en su segunda temporada. Y tengo aquí a mi derecha a Nelson Rochet, el profesor Nelson Rochet Santoro, historiador, economista y abogado. Eso es así, ¿verdad? Y profesor universitario. Y profesor también. O sea que hoy tengo un invitado de lujo, ¿ok? Y como siempre, yo siempre digo a los que los escuchan a través de YouTube, particularmente, que la música de fondo es Divertimento del Sur del ponceño Héctor Campos Parsis. Esa es la sonata que nos acompaña durante estos 30 o 40 minutos de conversación digital o electrónica. Hablemos. Quiero primero, como parte de las secciones de este programa, anunciar la tirada de una novela del abogado puertorriqueño Luis Toro Goico. Se llama Un Nuevo País, acabadita de salir de la imprenta. Un Nuevo País es la primera novela del abogado puertorriqueño Luis Toro Goico. Tiene unas notas preliminares escritas por mí. Tuve el honor de leerla antes de su salida, de su impresión, y trata de un Puerto Rico del futuro, de un Puerto Rico libre y soberano, y es un thriller donde ese Puerto Rico libre y soberano es acechado por un grupo de terroristas anexionistas que quieren desbancar a la nueva República de Puerto Rico. Una novela futurista. Generalmente las novelas futuristas son distópicas, hablan de futuros terribles, aciagos. Pero esta novela habla de un futuro bonito, de un Puerto Rico libre y soberano, de Luis Toro Goico, Un Nuevo País. Llame a su librería favorita y pregunte por Un Nuevo País de Luis Toro Goico. Nelson, vamos a conversar. Claro. Vamos a conversar hoy sobre Puerto Rico y lo que yo llamo un callejón sin salida. Pero antes que digas algo, quiero poner una especie de pie forzado o nota de introducción. Hoy estamos a 16 de mayo. De mayo. De 2025. Hace 4 días, el 12 de mayo del 1898, la escuadra naval, la Marina de Guerra de Estados Unidos, bombardeó a San Juan de Puerto Rico. La del almirante William T. Sampson. Así es. Esa madrugada, 7 buques acorazados dispararon sobre la población civil de San Juan 1.500 proyectiles. Solo el 20% acertó. Hubo 3 muertos civiles en la población de San Juan y 2 muertos de la guarnición militar en el Morro. Así que ese fue el saludo, ese fue el cómo Estados Unidos de América llega a Puerto Rico tirando bombas, disparando contra la población civil. Eso fue el 12 de mayo, luego el 25 de julio desembarca por el área sur, por Guánica. Si casi 27 años... Disparando una ametralladora Gatling desde el barco. Llegaron a Puerto Rico los americanos y no han querido irse. Pero no fue la primera vez que bombardearon a Puerto Rico. El 30 de octubre del 1950, hace 75 años, 4 aviones de guerra dispararon
su metralla contra los pueblos de Jayuya y Utuado. Yo creo que este es el único territorio bajo la bandera norteamericana donde ellos mismos han bombardeado. Eso no ha ocurrido en Luisiana, ni en Orleans, ni en Texas, ni en Nueva York, solamente en Puerto Rico. Sí, Estás pensando, estás buscando en tus recuerdos, pero ahora, a contrario de Pero había habido también cierto bombardeo en el desembarco a manera de movimiento táctico de distracción, diversion en inglés. Un pequeño bombardeo en Fajardo, con la flota, la escuadra de Sampson, antes de desembarcar en Guánica, la mañana del 25 de julio de 1898, hacía como 72 horas que habían disparado en Fajardo y habían hecho un desembarco con la idea de desorientar la defensa española y hacerles creer que iban a desembarcar por Fajardo, cuando en realidad la intención era hacer el desembarco precisamente en Guánica, y de Guánica pues después habría una fuerza militar que estaría desembarcando en Ponce, que lo hizo el 27 de julio del 98 con la famosa proclama: no hemos venido a hacer la guerra a un pueblo que ha sido oprimido por tantos siglos, y a venimos todo a esto, traerle las bendiciones, bienandanzas de nuestra ilustrada civilización. Y previo a eso, cosa que resultó falso, porque no llegaron esas bendiciones, no llegaron esos derechos. Al día de hoy la Constitución de Estados Unidos todavía no se nos ha extendido. Y hay un juez federal que dice que eso es así, no se nos ha extendido. Y la razón por la que no se extendió es que habíamos sido clasificados de negros, mulatos, indios y mestizos, razas tropicales inferiores, que no eran acreedoras de que se extendiera la Constitución de Estados Unidos, que como todos sabemos fue confeccionada en el famoso verano de 1787 en Filadelfia, cuando se dio la primer convención constituyente en América. Se hizo en la Filadelfia revolucionaria de 1787 para hacer una constitución de la cual siglos después los ideólogos del racismo supremacista blanco anglosajón en la nación americana dijeron que era una constitución para gente de la raza blanca, que no se la podían extender ni a indios, negros, ni gente, como yo decía, gente de color, que era cualquiera que no fuera blanco, hincho, anglosajón. Y con esa visión y esa teoría racista, supremacista, llega la invasión norteamericana a Puerto Rico, pero no llegaba la Constitución de Estados Unidos como un acto afirmativo de extenderle y reconocerle derechos a este pueblo de estirpe española afroantillana, y cuya naturaleza de ser un pueblo, una nacionalidad separada y distinta, pues no fue acreedora de reconocimientos jurídicos plenos por parte del invasor que llegó de los Estados Unidos. Al día de hoy, 2025, no han querido hacer extensión plena, total y completa de esa constitución, de la cual los ideólogos del racismo hace 125 años en los Estados Unidos decían que esa constitución era de la gente de la raza blanca anglosajona y que no se la podían extender a negros, mulatos, indios y mestizos. Valga la pena señalar, compañero abogado, distinguido, ilustre compañero, que en 1906 esas ideas del racismo supremacista, aparte de mostrarla los ingleses y los norteamericanos, encontramos que en la familia real imperial japonesa había un príncipe que escribe en la revista en la cual una vez escribió Theodore Roosevelt, el American Political Science Quarterly de la Universidad de Columbia. Ese miembro de la familia real japonesa había dicho que la constitución japonesa, eso era una cosa grandiosa a los hijos del sol naciente y que no se la podían extender a pueblos y ni razas inferiores como los coreanos, alegadamente los coreanos y los chinos, a quienes los japoneses veían como razas inferiores, de la misma manera
que la nación americana se nos empezaba a mirar como una isla de negros, mulatos, indios y mestizos, de alegadas razas inferiores, porque decían que al estar dentro de los 20 grados de la latitud norte del Ecuador y 20 grados sur, estando nosotros en las 17, 18 grados norte, pues decían, que esa posición en la geografía del mundo nos hacía lujuriosos y pecaminosos, vagos y holgazanes, y brutos y torpes mentalmente, y que ellos lo lamentaban mucho. Esa constitución americana no se la podían extender a un pueblo así. Que siempre me ha sido... No te alcance a orgullo ser negros, mulatos, indios y mestizos. A orgullo, porque eso demuestra que la nacionalidad boricua se devino en una nacionalidad multicromática. Los boricuas venimos en todos los colores, en todos los sabores, en todos los estilos, y la sangre africana y taína sazonó precisamente la sangre de España, dándole ese sabor especial que se ha producido en esa creación especial de Dios que se llama la nacionalidad boricua. O sea, podemos decir, Nelson, que nunca hubo la intención de convertir a Puerto Rico en un estado de la Federación Norteamericana. Nunca lo hubo. Bueno, eso es correcto. Y se lo dije a don Carlos Homero Barceló. Y nunca, no solamente que nunca lo hubo, todavía no la hay. De hecho, si vamos a los debates del proyecto Foraker, enero, febrero, marzo, abril del año 1900, Congreso 56, primera sesión, aparece el senador Foraker diciendo, me reuní en el caucus republicano y llegamos a la conclusión que no le podemos extender la ciudadanía americana a esta gente. These people. Y en segundo lugar, y que quede claro que ellos van a ser un territorio perteneciente a, pero no parte legal constitucional de los Estados Unidos. Y que van a ser territorio no incorporado. Y lo dijeron 1 año y 2 meses antes que el Tribunal Supremo acogiera esa figura y la proclamara en el caso de Downs versus Bidwell, que tú correctamente citaste. Ahí 182 veces 244. Ellos dicen que Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de Estados Unidos. Pero venía ya de la intención legislativa de los legisladores del Partido Republicano, el mismo partido del gran Donald Trump. Pero antes de Downes y antes de esa expresión, 1 año y 2 meses antes, en los debates del Senado de Estados Unidos, fue que salió por primera vez, y reto a cualquier persona que entienda lo contrario, que me provea la prueba, por primera vez, como creación congresional del Partido Republicano, racista, supremacista, que salió esa cosa del territorio no incorporado, que pertenece a, pero no es parte de, y que no le llegaba la Constitución norteamericana, porque esa Constitución era de la raza blanca anglosajona y no se la podían extender, como decían los jefes jerarcas del gobierno militar, a negros, mulatos, indios y mestizos, y que razas tropicales inferiores. ¿Recuerdas aquel informe, el informe Carroll, que fue aquel comisionado el doctor Henry King Carroll, que nombró octubre 6 de 1800? El presidente McKinley nombró a Carroll para que era el primer informe de la situación general de Puerto Rico. Claro. Y Carroll viene a Puerto Rico, se queda aquí muchos meses, hace entrevistas, se reúne con todo el mundo extranjero, se entrevista con la burguesía, con Manuel Rivera, con Barbosa, líderes con obreros. Toda esa. Y una cosa que dice Carroll, sin embargo, la estabilidad no está en ello. Es la primera vez que se dice, o sea, que no, esa frase, la estabilidad no está en ello, o el estatus no está en ello, no se la inventa Muñoz Marín en el 38 o el 40. Se la dice por primera vez un norteamericano, Carroll, ya en el 99, que en Puerto Rico se olvida de esta idea o de cambio de estatus realmente, porque eso no está en hecho. Él decía que debíamos ser considerados para ser un territorio, a tener un gobierno territorial colonial, no dijo colonial, con gobierno propio y todo eso. Ese concepto fue un estatus territorial, que todos sabemos, en la parlanza constitucional norteamericana, ser un territorio es ser una colonia, porque es una comunidad que está bajo poderes plenarios
En el caso de los Estados Unidos continentales, poderes plenarios limitados por los demás artículos de la Constitución, porque la Constitución americana le aplica esos territorios tenidos por incorporados. Pero en el caso de los territorios no incorporados, la intención del Partido Republicano, expresada a través del gran abogado republicano de Ohio, Joseph Benson Foraker, era: esa constitución no se le estaba extendiendo al pueblo de Puerto Rico. Y eso no lo dije yo. Eso lo dice el Senate Report 249, página 3 a la 4, Congreso 56, primera sesión del día 5 de febrero de 1900. El gran Foraker, en su informe de intención legislativa sobre su famoso proyecto colonial que devendría en la historia con el nombre de Foraker Act o Ley Foraker, quedaba claro la intención que no seríamos parte constitucional de los Estados Unidos, pero que sí estaríamos bajo sus poderes plenarios, totales, absolutos, sin el beneficio de la Constitución de Estados Unidos, por lo cual ese poder plenario se convertía en el año 1900 en un poder tiránico, despótico. Ningún padre de la nación americana hubiera visto con buenos ojos que la nación americana estuviera invadiendo otros pueblos para tenerlos como esclavos, tenerlos como colonia, tenerlos como propiedades pertenecientes a no parte de los Estados Unidos, porque hubiera esa práctica imperialista. Ahora, Nelson, fíjate, a pesar de esa clara visión imperialista, expansionista, aquí hubo en Puerto Rico la ilusión de que seríamos tratados como iguales y que seríamos convertidos en un estado de la nación norteamericana. Esa ilusión duró, creo que hasta el 1900, bueno, aún dura. Todavía por ahí hay gente muy ilusionada, incluyendo nuestra gobernadora, pensando que la estadidad está a la vuelta de la esquina. Y entonces ocurre una cosa muy curiosa. Mientras más piden la estadidad, más se acerca la dependencia. Hay mucha gente que tiene esa visión. Sí. En Guapa Radio, una vez el ingeniero Blanco dijo: oh, vaya mi hermano, ten cuidado, no empuje mucho eso, porque eso es lo que puede traer la independencia. Sí. Y a mí me llamó la atención, porque don Blanco Pi pues, siempre fue un defensor acérrimo del proyecto estadista boricua. Ahora, la ley Fora, que es la clara visión, el anuncio claro y rotundo de que no seremos otra cosa que una colonia o un territorio no incorporado. Eso que acabas de decir, mira, era la intención real de esa locución del senador republicano Joseph Benson Foraker ese sábado 31 de marzo de 1900. Como tú dijiste, ese era el propósito. Y con ese discurso aclarar que no entrábamos en una etapa de aprendizaje o pupilaje camino a la estabilidad. Esa es la verdad histórica, ¿no? Hablemos ahora un poco de la economía, Nelson. Uno de los primeros actos de Estados Unidos en Puerto Rico es devaluar el peso. Un 40%. Ese fue uno de los primeros ejercicios económicos. Y el significado de eso, háblame de eso, Nelson. Esa devaluación del peso, ¿qué significó en Puerto Rico? Para Puerto Rico. Muy importante ese tema. Como plantea el distinguido compañero abogado Lozada, dirán, de las primeras acciones que emprendió el nuevo régimen colonial estadounidense fue recoger 6 millones de pesos españoles que existían circulando dentro de la economía insular puertorriqueña. Ellos decidieron recoger esos 6 millones y cambiarlos por 4 millones de dólares. Y en esa disposición de la ley Foraker que ordenaba ese cambio, el pueblo de Puerto Rico recibe un mamellazo, un cantazo fuerte, porque automáticamente toda la propiedad mueble e inmueble de Puerto Rico sufría una devaluación del 40%.
y el costo de recoger la moneda y cambiarla por moneda de Estados Unidos se lo achacaron al pueblo de Puerto Rico. Y aquí hay otro golpe adicional. Y entre las primeras víctimas de ese cambio del dólar o de la economía. Eso creó unos problemas. Bueno, lo primero fue la industria cafetalera. Ajá. Nosotros le vendíamos café a Francia, a España, Alemania, al Vaticano, a Estados Unidos, a Inglaterra. y Alemania. Y cuando llega el cambio de soberanía, perdemos todos esos mercados. Y se derrumba la industria del café en Puerto Rico, que era la más próspera. Entonces, como dice el compañero Irán Lozada, ese derrumbe de la economía insular puertorriqueña basada principalmente en el café, en producir y exportar café y algo de tabaco y algunos frutos menores, y azúcar de forma inferior a la exportación de café, ocurrió de la siguiente manera. El Congreso de Estados Unidos nos asimiló arancelaria y tarifariamente porque nos metió dentro del corral aduanero arancelario norteamericano con la idea de monopolizar todo el consumo de bienes y servicios de Puerto Rico para colocarlo para beneficiar los grandes exportadores agrícolas, industriales y agropecuarios de Estados Unidos. Y al hacerlo de esa manera monopólica, pues fabricó una barrera. Esos aranceles federales de 1900 crearon una barrera respecto de las exportaciones de Alemania, Francia, Italia y otros países que de la noche a la mañana se tropiezan con la barrera proteccionista arancelaria estadounidense bajo las leyes del republicano congresista Dingley, leyes Dingley, y prácticamente le asestaron un golpe a todo el comercio exterior, porque en las naciones europeas como Alemania, Francia, Italia, dijeron, momento, ya no podemos exportar como lo hacíamos antes. Los productos nuestros están discriminados en Puerto Rico, por lo tanto, vamos a discriminar también a manera de represalia, reprisals, contra los productos de Puerto Rico, que ahora de la noche a la mañana ha dejado de ser un territorio español, neta y puramente español, para convertirse en territorio de Estados Unidos. Por lo tanto, pues a manera de represalia, vamos a elevar los aranceles de nosotros los europeos contra el café de Puerto Rico. Esa elevación de elevarnos los aranceles de entrada convierte al café en una actividad ruinosa, perdidosa, que en vez de dejar ganancia empezó a dejar pérdida. Entonces se pierden momentáneamente esos mercados europeos. Ya no perdimos hasta el crédito para exportar para allá. Y entonces los Estados Unidos, en lugar de proteger el café puertorriqueño cuando se fuera a exportar a Estados Unidos había decretado que todos los cafés del mundo entrarían libres de aranceles aduaneros al mercado norteamericano, y al café nuestro caer bajo esa normativa legal tarifaria, resultó víctima de las exportaciones de café de Brasil, que estaba exportando café en grandes cantidades, y al llegar a Estados Unidos, terminaba ese café aquí perjudicando la venta de café puertorriqueño. Vamos entonces al presente, porque mucha gente dice... Mira, eso causó una migración de gente muerta de hambre. Pueblos del desde el centro 1900 comenzaron las inmigraciones a Hawái. También. La primera inmigración grande fue a Hawái. Quedan puertorriqueños allá, familias puertorriqueñas en Hawái, de esos primeros. Y entonces el gesto emigrando a San Juan, Ponce y Mayagüez, y ahí tenemos el origen de los primeros grandes ajabales de San Juan, Ponce, Mayagüez, Arecibo y mi pueblo, segundo pueblo natal, Aguadilla. Ahora, alguna gente dirá, Nelson, pero eso es el pasado. Eso fue en el pasado. Ya Estados Unidos no es como era antes. Ya Estados Unidos nos trata mejor. Ya Estados Unidos nos quiere. Alguna gente dice eso. ¿En qué época? Yo digo que ninguna, pero la gente que todavía está aspirando a ser Estado de Estados Unidos está pensando que eso ha cambiado. Mira. Que ya no nos tratan de esa manera tan discriminatoria. Y eso no es cierto. Quien te da la razón es nada menos que Donald Trump en su reforma contributiva,
Porque en el 2018 recordamos que nuestra gente estadista fue allá a pedir la incorporación, que se incorporara a Puerto Rico, a traer la aplicación de la Constitución americana y para evitar el discrimen constitucional de que a las fábricas de fomento operando en Puerto Rico se le imponía un tributo discriminatorio del 12% para obligar a esas fábricas de fomento americanas en Puerto Rico a cejar aquí para trasladarse para allá. Así que ahí tienes un acto discriminatorio que no hubiera pasado si la Constitución de Estados Unidos se nos hubiese extendido, la cual hasta el día de hoy, que me diga alguien el día, el mes y el año en que esa Constitución se nos hubo de extender, no se nos ha extendido. Y eso tiene unas consecuencias terribles para nosotros. Ellos dicen que las leyes fundamentales aplican. Los derechos fundamentales. ¿Cuáles son? Eso nunca se ha definido. Derechos fundamentales. Nunca se ha definido los derechos fundamentales. Y la pregunta es, ¿derechos fundamentales para blancos, para indios, para negros? ¿Cuál es el que nos han, el debido proceso de ley fundamental que nos han aplicado? Esa es la narrativa. Tenemos los derechos fundamentales y no se ha dicho cuáles son. ¿Cuáles son, verdad? Así que estamos en un Puerto Rico que aún es una colonia, no ha cambiado. En el 52, el único cambio que hubo fue, previamente en el 48, gobernador electo. En el 52, el único cambio que hubo, el ELA realmente es el derecho o la facultad del gobernador de nominar jueces para el Tribunal Supremo. Todo lo demás ya estaba. Y nombrar el auditor, el secretario de Hacienda, tesorero. Todo lo demás ya estaba, sí. Antes del 52, gobernador electo, etcétera, etcétera. Exacto. Así que el Estado Libre Asociado no ha cambiado ni un ápice desde el año 52. Y te da la razón el informe de intención legislativa del Congreso, el informe 2275 de la Cámara Federal y el 1779, 6 y 19 de junio de 1950, Congreso 81, segunda sesión, en la cual el Congreso te da la razón porque confiesa que quede absolutamente claro que con esta legislación, la de la ley 600 de donde nace el ELA, no cambiarán las relaciones políticas, económicas y sociales entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Si eso es así, pues entonces ¿dónde estuvo el cambio? Estamos un cambio obviamente cosmético. Estamos, Nelson, en lo que llamamos un callejón sin salida. Y fíjate, la gran paradoja de Puerto Rico en este siglo XXI es cómo lograr con la paz lo que se perdió en la guerra. La poca soberanía que tuvimos en el 97 con la Carta Autonómica, que se perdió con la guerra cubano-hispanoamericana y la invasión que hablamos al principio de este video, sigue siendo lo mismo. Lo que comenzó con la guerra, ahora pretenden, o tenemos la obligación de transformarlo en la paz. ¿Mediante qué? Mediante elecciones, mediante convenciones constituyentes, lo cual significa que tenemos un reto grande por delante, porque tenemos un país tercamente imperialista. Estados Unidos es tercamente imperialista, que no quiere ni darnos la estadidad, como ya acabamos de expresar. No nos deja ni acercarnos a la estadidad. No dejan mejorar, no ha querido ni incorporarnos. No dejan mejorar la autonomía o el gobierno que tenemos, mejorar el ELA, como dicen los amigos del Partido Popular, y tampoco quieren darnos la independencia. O sea, ¿qué es esto? Un callejón sin salida. Esto es un callejón que no tiene salida. Lo puedes llamar típicamente un régimen netamente colonial, totalmente colonial. Colonial, sí. Pero hay un elemento de esclavización política, que no lo digo yo, lo denunció Irán, déjame dar ese dato, el gran expresidente republicano Benjamin Harrison, que fue presidente entre 1889 a 1893, en 1901, en donde el gran Barbosa estudió en la Universidad de Michigan, dio un discurso donde dijo: ¿qué le pasa a mi nación americana? Ya no están en el negocio de adquirir grandes territorios despoblados para poblarlos con gente blanca norteamericana. Ahora están en el negocio de comprar seres humanos. Han pagado 20 millones de dólares por los 10 millones de habitantes de Filipinas, de Guam y Puerto Rico, no para ingresarlos para hacer un estado o un territorio
incorporados, parte de esta nación, sino para tenerlos como súbditos, como esclavos, bajo poderes plenarios, que nos permiten venderlos, cederlos, negociarlos a otros países del mundo. Oye, 18 de diciembre de 1901, pero esa conclusión aparece en el informe del Task Force presidencial de Bush del 22 de diciembre de 2009, página 5 a la 6, que dice que no somos parte integral de Estados Unidos, que somos territorio no incorporado, y que podemos ser negociados, cedidos a otros países del mundo. Ayer como hoy y hoy como ayer. ¿Ha podido seguir la propuesta que hicieron estos puertorriqueños, que de la forma de un decreto o una orden ejecutiva le pidieron a Trump que la firme y la someta al Congreso de Estados Unidos? Yo creo que es una gran idea para tratar de provocar que la esfinge se mueva, que el americano hable, que el americano se exprese. Ese es bien curioso y bien interesante, esa propuesta de estos puertorriqueños, donde está Emanuel y Carlos Severino. Jugado brillante, sí. Gente muy inteligente, el doctor Severino, el licenciado Manuel y María de Lourdes Guzmán. A pesar de que la soberanía de Puerto Rico está en el Congreso, sin embargo, el Congreso no se mueve sin que lo pida el presidente. O sea, en el derecho internacional de Estados Unidos, en la historia del derecho internacional de Estados Unidos, quien realmente mueve al Congreso a aprobar o a no aprobar tratados internacionales es el presidente. El Congreso lo que hace es seguir las orientaciones. De hecho, en la teoría constitucional del gobierno de Estados Unidos, el presidente, una de sus responsabilidades es pautar la política pública nacional. ¿Irán? Así que ese planteamiento encaja con lo que tú estás planteando. De esos amigos nuestros que plantearon esa orden ejecutiva, pues parte de esa premisa es el presidente el que realmente provoca al Congreso a moverse. El encargado de definir la política o políticas públicas nacionales del pueblo norteamericano. Okay. Así que no sabemos qué ha pasado con esa orden ejecutiva, está ya en el Congreso. Sabemos que todas las propuestas de estadidad de Jennifer González han fracasado. No todas han terminado en el zafacón congresional. Varias propuestas para incorporarnos, para mover el estatus. Esto del plan Tennessee, que fue la elección de 7 delegados o 7 cabilderos. ¿Qué dijiste? El plan Frenesí. El plan Tennessee. El plan Tennessee. El plan Tennessee, frenesino. Tennessee. Fracasó. Los 7 delegados fueron allá. Allí estaba Ricardo Rosselló, allí estaba Elizabeth Torres, allí estaba Romero, la señora Romero, y otros más. Y fracasa. Regresaron con el rabo entre las patas. Fracasaron. ¿Y sabe lo que yo le propongo a Estados Unidos? Y a los puertorriqueños particularmente. No lograron conseguir el respaldo de prácticamente ningún creo congresista. que 2 o 3. ¿Sabe qué yo le propongo a Jennifer González y al Partido Nuevo Progresista? El plan Texas. El plan Texas es primero hacer la república y después pedir la estadidad. Llega la independencia como una república. Sí, así fue. Aunque después, poblada por norteamericanos, pues pidieron admisión. Texas primero fue una república. Durante 6 años fueron una república. California fue también república por 6 meses. U 8 meses. California. Así que esa es otra propuesta, otro plan que pueden experimentar los norteamericanos y los puertorriqueños particularmente. El plan Texas para Puerto Rico. Porque ¿sabes qué? Como colonia no logramos el desarrollo económico. Es imposible. ¿Quién controla que la aduana? No tiene las herramientas de política económica, fiscal y comercial, claro, para proteger el desarrollo interno. No tenemos los instrumentos para el desarrollo económico. La caja de herramientas que hay en la colonia no son los de la independencia. Aquí la única fórmula que se ha usado desde tiempos inmemoriales es la importación de capital. Traer capital extranjero. Y todavía ese es el plan económico que tiene
todos los gobiernos de Pero Puerto eso tiene Rico. un problema y los japoneses se dieron cuenta después de la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses dieron, oye, aquí podemos dedicarnos a recibir capitales del mundo entero. Pero eso destruye la nación japonesa porque llega el momento que ese capital del exterior se te va a incrustar y te va a agarrar los resortes y las instituciones económicas de la nación japonesa. Entonces vamos a los japoneses a llegar a una situación en que vamos a ser extranjeros, mandados y dominados en nuestra propia tierra. Eso no podemos tolerarlo. Por lo tanto, ellos dispusieron que el MITI, el Ministry of International Trade and Industry, Ministerio de Comercio Internacional y Desarrollo, sería una especie de portero que le pondría límites y restricciones y obstáculos donde fuera necesario a capitales de las grandes potencias imperiales para evitar que se adueñaran de la economía japonesa. Y por eso el desarrollo económico japonés ha sido uno libre de la dominación del capital exterior. Ahora, aparte de la encerrona, Nelson, porque estamos en una encerrona, estamos en un callejón sin salida. Y esa encerrona quien la ha creado realmente es aquellas personas que meten miedo a la independencia. O sea, nos meten miedo por la independencia. Eso no fue Muñoz Marín que lo comenzó. Me hiciste acordar un senador de Mississippi. No fue Muñoz Marín que comenzó con el miedo a la independencia. Los gobernadores que venían. El tráfico de ese miedo tiene mucho origen, ¿Tú sabes mucho tracto histórico. cuánto dinero gastó el PNP para derrotar a Dalmau? ¿Tú tienes alguna cifra? 20 millones de dólares. El Partido Nuevo Progresista gastó 20 millones de dólares. En la campaña Escúcheme, electoral. 20 millones de dólares para derrotar a Dalmau. Pero hay algo y inculcar el miedo, el miedo que allá existía, duplicar, debo decir, el miedo a la independencia. Decían que Dalmau hablaba con gobiernos de narcotraficantes como alegadamente el de Venezuela y el de Nicaragua, pero ustedes saben qué. Y en el escándalo Irán-Contra, no fue el propio gobierno de los Estados Unidos, a través de su brazo operacional, el Central Intelligence Agency, y un oficial de la Infantería Marina, el teniente coronel Oliver North, los que orquestaron tráfico de cocaína, tráfico con heroína, Para armar a los contras. para venderla en distintos mercados internacionales, para sacar dinero, para financiar la lucha terrorista de los famosos contras, que todo el día y un mes más se dedicaban a agredir al pobre pueblo de Nicaragua. ¿Qué hay de malo con reunirse con personajes de la Pero política? el primer narcotraficante, que hay que conocerlo, ha sido el gobierno de los Estados Unidos. Y ahí está el escándalo Irán-Contra de 1986. Ya tú eras abogado. Nixon se reunió con Mao. 1972. Kennedy se reunió con Khrushchev antes. Y se han reunido con Putin algunos presidentes, entre ellos Trump en su primera cuatrenio. Mira, si el gobierno de Venezuela traficó con droga, yo no sé, ¿verdad? No sabemos. Pero lo cierto es que el gobierno de Estados Unidos sí ha sido un narcotraficante en la comunidad internacional. Entonces, ¿cómo es esto? Que podemos hablar con Estados Unidos, que ha estado en el narcotráfico, pero no podemos dialogar con la gente de Nicaragua y la gente de Venezuela. ¿Y por qué no? Hay que negociar, hay que hablar, hay que relacionarse internacionalmente. ¿Ah? Ahora seguimos, Nelson, en un callejón sin salida. ¿Hacia dónde vamos? No sabemos. Hay conversaciones. Decía el juez federal Tojuella en un artículo titulado Quo Vadis, Puerto Rico. ¿Hacia dónde va Puerto Rico? Así que él se hace eco de su preocupación. Hay rumores de que dicen que Trump está pensando en salir de Puerto Rico, que Puerto Rico no es costo efectivo. Yo no creo que eso sea cierto. Puerto Rico en aduanas saca más dinero que lo que trae aquí en fondos federales, en transferencias individuales y las demás transferencias, ¿verdad? Porque decía un amigo mío estadista que yo aprecio mucho, el ingeniero Eugenio Vicente, todo el que quiere tener un corral de esclavos
tiene que invertir en el mantenimiento del Cojal. Bueno, Oye, el que quiera tener esclavos tiene que gastar en los esclavos. Cuestan dinero. Esa fue una de las razones para abolir la esclavitud en 1873. El gobierno de España mantener todo ese, los capitalistas burgueses dueños de las grandes haciendas. ¿y qué dice, costaba ¿y mantener qué dicen esclavos. aquellos puertorriqueños que quieren que volvamos a ser una provincia de España? Bueno, yo tengo ahí sentimientos encontrados porque cuando miro alrededor, ¿cuáles son tus apellidos, Irán? Lozada Por parte de Pérez. padre y madre. Sí, son. Lozada, Nuestros apellidos son todos Pues, vienen de España. todos los Creo que en apellidos Puerto Rico españoles. solamente hay dos Nilda, apellidos. ¿cuáles son tus apellidos? ¿Cuáles? ¿Habrá algo más español, coño, que Reyes y Franco y En Pérez? Puerto Rico hay dos Lozada? apellidos que vienen de África. Uno de ellos Falú, es netamente africano. ¿Qué por ciento serían El esos apellidos? segundo apellido no recuerdo cuál es, pero solamente hay uno o dos apellidos. Oye, yo de soy África. un jíbaro atípico bueno, porque abuelito era de Italia. De Pero Italia, se casó con una criolla. con de criolla, Córcega, y de Córcega, de Francia, los Beauchamp, los Alacán, los Bonín, que son familia de Betance, de Betance, eran de Francia. oye, Beauchamp, los patriotas nacionalistas que los asesinan en el 36, pues Beauchamp era de origen francés. Elias Beauchamp, sí. Porque la mitad de Puerto Rico se llena de franceses. Elias Beauchamp, vamos a decir que Elias Beauchamp fue el que ejecutó al coronel Sir Francis Riggs en el 35. En el 36. 36. Irán Beauchamp, 2 de febrero del 36. Del 36. En la calle La Fortaleza. Allí. ¿Sí? Él y un tocayo, Irán Rosado. Surge de 2 libros de historia de la doctora amiga Raquel Rosario y del doctor George Harrison Flores, que mi tatarabuela paterna, Faustina José Ruperto, era una de las revolucionarias en Lares. Estuvo agitando con los 18 años que tenía, agitando por la idea de Lares, y su tío era miembro de la Junta Capaprieto, que estuvo activa en la Revolución de Lares, y que de hecho al tío de ella y al hermano de ella estuvieron presos, arrestados por el ejército español en 1868, y 3 meses estuvieron en la cárcel española Arecibo. Pero esos puertorriqueños... Pero todos esos franceses se españolizaron y se puertorriqueñizaron. Ese grupo de puertorriqueños, que son muy pocos, que quieren que Puerto Rico regrese a ser provincia ultramarina. El problema que tenemos con ese tipo de deseo o de sueño, que no puede ser como colonia. No, el problema no es ese. El problema es que España nos trató muy mal. Nos trató muy mal. ¿Por qué tú crees que los puertorriqueños reciben con optimismo y con alegría la invasión norteamericana? Porque hacía poco habían sido componteados por los españoles. Del componte la persecución, la represión contra los autonomistas, la represión contra... Pero después sufrimos una gran decepción. Claro, por eso es que surge la crisis política en 1904, precisamente el surgimiento del Partido Unión de Puerto Rico. Sí. Bueno, y luego la primera realmente fue la huelga legislativa del 1909. También. Cuando Luis Llorén Torres y Matienzo Cintrón, Román Matienzo Cintrón, Luis Llorén Torres, Nemesio Eje Canal estaba allí. Pues esa primera huelga legislativa que se niegan a aprobar el presupuesto, curiosamente es que de Diego y Muñoz Rivera tuvieron miedo a esa huelga y querían evitar que Luis Llorén Torres y Román Matienzo Cintrón llevaran a cabo esa huelga legislativa. Cayetano Coricuchí. Habían 3 grandes abogados que fueron a Washington con Muñoz Rivera para explicarle a la gente, a los líderes congresionales, por qué estábamos expresando o incurriendo en ese acto de rebelión institucional. Sí, había miedo de parte de Muñoz Rivera, aunque con su narrativa era revolucionaria. Cuando escribía ensayos, crónicas, era muy patriota, pero su expresión y su conducta política era timorata. Él decía, el 30 de diciembre de 1908, decía Muñoz Rivera en un discurso que dio en la Cámara de Delegados,
En Francia mandan los franceses, en Inglaterra mandan los ingleses, en Alemania mandan los alemanes y en Puerto Rico mandan los americanos. Sí. Muñoz Rivera en el 97 decía que era español y luego 2 años después decía que era Americano. americano y él fue el que entrega, bueno, Puerto Rico en octubre del 99, no, del 98, es cuando se hizo la bandera norteamericana en la fortaleza. Oye, Y allí estaba Muñoz Rivera, 18 de octubre del 98. A las 12 del mediodía. Ahora, pero fíjate, pero ya desde octubre del 98 habían asambleas en todo Puerto Rico pidiendo libertades políticas. O sea, que desde bien temprano Puerto Rico siempre ha reclamado libertades Porque políticas. había la ilusión y la esperanza que los norteamericanos iban a traer sus principios democráticos. Sí, pero no se quedaron con los brazos cruzados. Pero eso reclamaron a los norteamericanos libertad política y gobierno propio. Si no nos dan la estabilidad, denos gobierno Y propio. obviamente el gobierno autonómico del esquema español del 1897 era muy superior y ha sido demasiado superior a cualquier otra forma de régimen político que Estados Unidos nos hubiese concedido, ¿no? Solamente basta con comparar la Carta Autonómica con la letra del régimen colonial Jones y el Foraker y el Jones y de la ley 600 para darse cuenta que todavía Estados Unidos no iguala las concesiones hechas por las Cortes españolas. La Carta Autonómica nos daba derecho a iniciar tratados comerciales. La última palabra la tenía el Parlamento español. Que es un poder que no tenemos al día de hoy. No tenemos ahora. Así que volvemos. Pero es que tampoco, entonces por otra parte, tampoco tenemos personalidad legal internacional porque no se nos reconoce soberanía. No tenemos. Bueno, tenemos lo que tenemos es, vamos todos los veranos a la Comisión de los 24, el Comité de los 24, a pedir al Comité de los 24 que reclame a Estados Unidos el derecho a la libre determinación e independencia de Puerto Rico. Decían en ciertos círculos de nuestros hermanos y compatriotas estadistas que esto de la intervención de Naciones Unidas era ilegal e ilegítima, porque esto era el problema colonial de Puerto Rico, era un asunto interno, doméstico. Pero hay que decirle a esos compatriotas desorientados, sean estadistas populares o independentistas, que el colonialismo no es un problema nacional, es un problema internacional. Por eso es que la Carta de las Naciones Unidas, que Estados Unidos mismo ayudó a crear y a confeccionar, en el capítulo 11, artículo 73, dispone que todo país miembro de la ONU que tenga, administre o mantenga territorio bajo sujeción y dominación colonial tiene que ser elevado a un estatus de plenitud de gobierno propio que no se dio con la creación del Estado Libre Asociado, que meramente nos dejó, como tú has explicado en otras ocasiones y yo también, que Puerto Rico, a pesar del ELA del 52 y su constitución colonial, sigue siendo un territorio colonial sometido a poderes plenarios totales absolutos. Y hay que apuntalar que no existe el derecho a ser colonia. No hay derecho a ser esclavo. El derecho a ser fue lo que le dijo Marco Gigawa al amigo acá, hijo de Por eso Rafael Hernández Colón. Aquellos que dicen que un plebiscito hay que poner como fórmula el Estado Libre Asociado, se equivocan rotundamente, porque no existe el derecho a ser colonia. El derecho a ser esclavo no existe. No existe el derecho a ser esclavo. En el presente no es un derecho reconocido. No hay un derecho a ser colonia. Aunque a muchos les guste. aunque muchos se sientan cómodos. Oye, decía Eugenio María de Hostos, decía, pobre pueblo puertorriqueño, siempre, como es que decía, siempre mostrándose incapaz de dolerse de las cadenas que lo tienen esclavo y sometido. Ahora, en el mundo hay 195 países libres. 195, 193. Pues debe ser que todos están locos. Y entonces hay 17 colonias. 17 colonias, con Puerto Rico 18. Exacto. O sea, si fuese malo ser república o ser libre, sería al revés. 18 países libres y 193 colonias.
pero no es así. Y los que son repúblicas y países libres no luego quieren regresar al estatus anterior Me de ser hiciste colonia. acordar, querido compañero Irán Lozada, con lo que tú has comentado, que me hizo recordar el discurso del senador racista supremacista del estado de Alabama, James Kimball Bardman, que hubo de decir: señoras y señores, yo me opongo a la estadidad y a la ciudadanía americana para ese pueblo de Puerto Rico. Ese es un pueblo que no se atreve a luchar por sus derechos. Ese es un pueblo que no se atreve a exigir su independencia. Un pueblo que no se atreve a exigir ser libre y ser independiente y soberano. No tiene la fibra moral necesaria ni los elementos de hombría suficientes para ser un ciudadano deseable de esta nación, home of the free and home of the brave. O sea, ya escucharon, 30 señores, de enero de 1917. señores estadistas puertorriqueños, reclamen la independencia si quieren ser Estado. Bueno, Nelson, fue un placer tenerte aquí. Este podcast o esta conversación se hace una vez a la semana, a veces 2 veces o 3 veces al mes. Todo depende, ¿verdad? De la disposición de amigos que vengan como tú aquí a dialogar conmigo. Queremos agradecer el auspicio de gente como Ramón Alfredo Bazar, Idalia Santiago, Rubén González, la dirección técnica de Adrián Ciaca Pérez y la asistencia en la producción de Nilda Reyes Franco. Invito a comprar este libro, Un Nuevo País, de Luis Toro Goico, y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias y buenas tardes.